Por ayer con mi esposa y damos gracias a Dios, hermanos, por la bendición de que nosotros podemos estar hoy aquí. Amén. Amén. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes en algún momento han tenido una tentación muy fuerte? ¿Cuántos de ustedes han caído en tentación en algún momento? Amén. Bueno, pues es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Hoy traigo un tema y el tema se llama la tentación, el peligro de dejar llevarse por ella. Y yo quisiera que hoy en esta mañana todos me pusieran atención. Quiero que entiendas este tema, que es un tema muy importante, porque estoy seguro que en algún momento de nuestra vida hemos tenido una tentación y hemos caído en la tentación, y esa misma tentación nos ha hecho llorar, ha traído consecuencias, como le trajo consecuencias al rey David cuando cayó en tentación. ¿Qué tentación? Ya sabemos, censó al pueblo, vino la consecuencia, se mete con una mujer que no era su esposa y llegaron las consecuencias porque cayeron en tentación. Tenemos al apóstol Pedro que cae en tentación y tenemos aquí las herramientas en la Escritura para nosotros no caer en nada de eso. Amén. Así que vámonos a la Escritura. Abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 41. Mateo, gloria al Señor. Mateo capítulo 26, versículo 41. Cuando estén ahí como reverencia se ponen sobre sus pies. Ayuden por favor a las hermanitas que vienen ahí atrás. Busquen la cita, por favor. Vuelvo a repetir la cita. Mateo 26, versículo 41. Gloria al Señor. Los que no tengan Biblia, cómprense una de letra grande. Mi esposa vende, están en 500 pesotes. Gloria al Señor. Bueno. Gloria al Señor. ¿Están ahí? Vamos a darle lectura. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: honrando al Padre, al Hijo y a su Santo y Divino Espíritu. Y la iglesia dice: amén. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Tremenda frase que ocupamos todos cuando caemos en tentación. Es que la carne es débil. Pero vamos a ver qué dice la Escritura. Amén. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, hemos cantado alabanzas, te hemos dado honra, gloria, alabanza, adoración y exaltación, Padre, porque tú eres digno. Gracias por la oportunidad que nos brindas de estar en tu casa de oración. Bendice en esta hermosa tarde ya, Dios mío, a esta iglesia, a este pequeño grupo de almas que se reúnen, Dios mío, para escuchar tu palabra. Permítenos, Dios mío, que sea tu Espíritu Santo plasmando estas palabras en nuestro corazón. Padre, que sea tu palabra moldeándonos, que sea tu palabra abriendo nuestros ojos, que sea tu palabra aumentando el entendimiento en nuestras vidas, bendito Rey. Padre, en el nombre de Jesús, aquí está tu iglesia, Señor. Bendícenos, Dios mío, a todos abundantemente, Dios mío. Agrega bendición a esta palabra, Señor, y sea tu Espíritu Santo en esta hermosa tarde, en esta casa de oración, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, amados. Y ahora sí quiero que me pongan atención, quiero que me miren, por favor. No quiero que se me estén durmiendo porque luego me echan ojitos desde allá. Quiero que abran bien sus ojitos y me pongan atención. Amén. Estas palabras en nuestro Señor Jesucristo se repiten en 3 de los evangelios. Tenemos que se repiten en Mateo, están en Marcos y están en el libro de Lucas. Sin embargo, amados hermanos, en Lucas se relata de la siguiente manera. Dice así: cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y es de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de la tentación. Al parecer, hermanos, la expresión completa dijo de la siguiente manera: levántense, velen y oren. Fue lo que el Señor Jesucristo les dijo. ¿Y para qué les dijo eso el Señor Jesucristo? Les estaba diciendo: para que ustedes no entren en tentación. Ahora, si nos vamos un poquito más en la Escritura, el rey Salomón habla un versículo en el libro de los Proverbios, capítulo 23, versículo 34, y hace referencia a aquellos hombres que se sienten confiados, aún mirando que viene el peligro, aún mirando que viene la situación difícil, aún mirando que pueden caer, incluso, aún mirando que pueden incluso hasta perder la vida. Dice la palabra del Señor: serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero. Hermano, estos hombres que van en un barco en medio del mar y de repente el mar está embravecido, ellos van en la parte alta del barco y de repente ellos miran que el abismo se abre, se cierra y las olas se levantan.
Pero ellos tienen un atrevimiento tal que estando en la parte más alta del barco, ellos se sienten seguros, sin saber que en cualquier momento pueden perderse en ese momento, incluso perder la vida. Ahora, vamos a tocar algunos puntos que son muy importantes, porque ninguno de nosotros piensa o cree que va a caer en tentación. Cuando alguien de los demás cae en cierto pecado, en cierta tentación, todos nosotros decimos, yo jamás lo haría. ¿Cómo pudo hacerlo? ¿Cómo es posible? Pero mira, es el predicador, pero mira, es la que canta, es el que dirige. Todo eso sale de nuestros labios porque nosotros no nos damos cuenta, amados hermanos, lo terrible que es la tentación para todos. Y solamente cuando llegue ese momento nos vamos a dar cuenta. Leemos lo que hicieron los discípulos cuando estaban con nuestro Señor. Cuando estaban con nuestro Señor Jesucristo, ¿en dónde? En el huerto. Jesús agarra a Pedro y agarra a otros dos hombres más que eran los hijos de Zebedeo y se los lleva. Se los lleva a orar. El Señor Jesucristo se encontraba a poca distancia de ellos, él los deja en un lugar y les dice, hey, Pedro, ¿saben qué? Juan, quiero que oren, quiero que velen. Y el Señor Jesucristo se va un poquito más adelante y él estaba ofreciendo ruegos, él estaba ofreciendo súplicas, como dice Hebreos capítulo 5, versículo 7, con gran clamor y lágrimas. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Hebreos capítulo 5, versículo 7, habla de esto. Está el Señor Jesucristo orando en un lugar, porque Él sabe que se aproxima la hora de la tentación, la hora difícil. Y el Señor Jesucristo está orando allá, pero en este momento el Señor agarró la copa. Esa copa, amados hermanos, llena de ira, y comenzó a sobrellevar su contenido. Ese contenido lleno de maldición a causa de nuestro pecado. Por los pecados de Pedro, por los pecados de Juan y de Zebedeo, que eran los que estaban ahí para orar. Por los pecados de todos los que estamos hoy aquí. El Señor Jesucristo estaba orando porque sabía que venía una tentación. Y de repente, amados hermanos, en otro lugar, cerca de ese huerto, estaban los judíos, estaban los escribas, los fariseos, y uno de aquellos que se hizo llamar discípulo del Señor Jesucristo, Judas. Ellos estaban planeando y ellos ya estaban armándose, porque iban a ir a arrestar a aquel que era amor, aquel que era verdad, aquel que era el camino, aquel que predicaba en la plaza, aquel que predicaba en la sinagoga, y que ninguna falta pudieron hallar en él. Ahora estos hombres estaban preparando y Jesús sabía que se acercaba la hora de la tentación, la hora difícil. Ahora, momentos antes de que esto sucediera, nuestro Salvador había advertido a sus discípulos algo, que aquella misma noche, que en ese momento, Él iba a ser entregado a sus enemigos. No, amados hermanos, ellos no eran ignorantes de lo que venía. Jesús mismo les advirtió, ¿saben qué? Amados míos, apóstoles míos, discípulos míos, quiero decirles algo, se acerca la hora de la tentación. Viene un momento difícil, viene el momento crucial en mi vida, por favor. Yo quiero que ustedes entiendan algo. Viene el momento de la tentación y esa tentación va a ser para todos ustedes también. Y si ustedes no están velando, si ustedes no están orando, van a ser arrastrados. Él sabía que esa noche sería traicionado. Él ya sabía de que después de la cena, cuando Judas salió, él ya sabía que iba a programar el arresto de Jesús. Y está advirtiendo al pueblo, le está diciendo a esos hombres que decían la siguiente frase: yo te amo, contigo hasta la muerte. Y entre ellos, como siempre, hay uno que se cree más que todos y dijo: sí, Señor, te puede negar Lili y Francisco, pero yo jamás lo haría. El tremendo Pedro es el que dijo eso. Y los discípulos, hermanos, habían observado que Jesús les está diciendo: ¿saben qué? Viene una hora difícil, la hora de la tentación. Y ellos mismos empezaron a mirar cómo el rostro de Jesús se empezó a entristecer. Ellos estaban mirando en el rostro de Jesús cómo le estaba cambiando el semblante. Se empezó a llenar de tristeza. Comenzó a angustiarse de una manera tal que era evidente que él estaba angustiado y triste. Y Jesús lo tiene ahí. Y no agarró a todos los 12, agarró a 3 solamente. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Mateo capítulo 26, versículo 37. Ellos notaron que nuestro Señor Jesucristo estaba triste y angustiado. Una pregunta: ¿qué hacemos cuando miramos a un amigo triste o angustiado? ¿No nos entristecemos también con él?
Nos acercamos, le damos alguna palabra de ánimo, le decimos, oye Francisco, ¿qué te pasa? Ánimo hermano, yo estoy contigo, no te preocupes, mira, vamos a salir juntos de esto. Le damos una palmadita en la espalda, o le damos un abrazo, o le decimos algo para levantarle el ánimo y que sepa que él no está solo. ¿Y cómo se siente? Reconfortado, agarra fuerzas, pero en este caso no. Y luego Jesús agarra y en el versículo 38, Él claramente les dice, Él les dijo claramente que su alma estaba muy triste hasta la muerte. Jesús les dice, estoy triste, estoy angustiado, pero después dice, hermanos, Pedro, Juan, todos ustedes, mis discípulos, quiero decirles algo. Estoy muy triste, estoy angustiado. Y por eso el Señor Jesucristo les suplicó que permanecieran junto con Él. Pero no solamente los quería sentados, no, Él les pidió que velaran junto a Él, ahora que se disponía a morir por cada uno de ellos y por nosotros. Ahí está Jesús diciéndole. Entonces el Señor se apartó un poco de ellos, dejó a Pedro, dejó a Juan y se fue un poquito más adelante. Y ellos, como muchas veces lo hacemos cada uno de nosotros, como si carecieran de amor por Jesús, esos hombres que caminaron con Él, que miraron los milagros, las maravillas, como si no les hubiera importado ver la tristeza y la angustia de Jesús, agarraron y se tiraron a dormir. Mira a los amigos de Jesús, mira a los apóstoles que se les llenaba su boca diciendo que lo amaban. Se tiraron a dormir cuando Jesús les está diciendo, estoy triste, estoy angustiado. Pedro, Juan, por favor, vengan conmigo, oren conmigo, velen, oren porque viene la hora difícil, la hora de la tentación. Parecía que ellos no tenían cuidado de Jesús. Parecía que no les importó lo que Jesús estaba sintiendo en ese momento. Fue más pesado su sueño. Fue más grande, amados hermanos, el deseo de descansar sus cuerpos antes de velar con Jesús y sentir lo que Jesús estaba sintiendo y orar juntamente con Él. Y estos apóstoles se quedaron dormidos. ¿Qué muestra esto, amados hermanos? Aún los más santos, escucha, santo de Dios, aún los más santos cuando se les deja solos, pronto manifiestan ser menos que hombres débiles, hombres sin fuerza. Un hombre que se cree muy santo pero que se aleja de la presencia del Señor, pronto se dará cuenta que sus fuerzas no son nada. ¿Qué pasó con ellos? Esto les pasó. No son nada, amados hermanos, todas sus fuerzas son debilidad. Y toda nuestra sabiduría se vuelve insensatez. Pedro no tenía desconocimiento de la palabra. Pedro sabía quién era Jesús. Juan no tenía desconocimiento, sabía quién era Jesús. Y entre ellos se encontraba Pedro. Pedro no era igual a los demás, hermanos. Porque Pedro fue aquel que había confirmado que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro, aunque todos los demás lo abandonaran, fue el que dijo, Jesús, te pueden abandonar todos estos ingratos, insensatos, faltos de sabiduría, pero yo, Jesús, yo jamás te abandonaría. Y ahí están estos hombres. Y nuestro Salvador, cuando se dirige en el versículo 40, se dirige principalmente a Pedro. Le dice, Pedro, ven, quiero que ores. Se dirige a él. Pero cuando viene y lo encuentra dormido, no se dirige con nosotros, se dirige con aquel que había dicho que él no se atrevería a dejarlo solo nunca. Y le dice, oye Pedro, una sola hora no habéis podido velar conmigo. Una sola hora no pudiste orar conmigo. Pedro, ¿qué no eres tú el que dijiste que me amabas? Hace un ratito tú me dijiste, te jactabas en tu determinación diciendo, jamás te voy a abandonar, Jesús. Juan sí puede, pero yo no, Señor. Es como si Jesús le dijera, ¿de verdad crees que podrás cumplir la promesa de nunca abandonarme? Cuando ni siquiera eres capaz de velar una sola hora conmigo. ¿De verdad crees que tú darías la vida por mí? Si no eres capaz de doblar las rodillas y pedirle al Padre que me fortalezca una sola hora. Te he advertido, Pedro, te he dicho que viene la tentación. Te estoy diciendo que viene la hora difícil. Y Pedro, yo no te dije nada. Tú solito veniste y me dijiste, Señor, todos te pueden negar, menos yo. ¿Te ha pasado alguna vez así? ¿Alguna vez has dicho, Señor, mira, ve, yo no sé cómo le voy a hacer, pero yo voy a estar siempre para ti? Voy a estar en la oración siempre, en tu servicio. Voy a servirte con todo el corazón.
¿No nos ha pasado así, hermanos? Somos carne. Todos hemos, algún momento, más cuando viene Año Nuevo, muchas veces lo hacemos, prometemos cosas y pasa el año y no las cumplimos. Está como el hermano Ricardo que dice cada año, este año se les acabó su gordo y miren cómo sigo, terminé peor. Vamos a mirar 3 puntos, hermanos. Pero de esos 3 puntos, este día voy a intentar tocar solamente uno. Estoy estudiando una doctrina que es la doctrina del pecado y quiero compartirla contigo. Victoria sobre el pecado. Pero en medio de esos temas vamos a encontrar lo que es la tentación. Y vamos a mirar quién es Dios en la tentación, quién es Satanás en la tentación. Si verdaderamente Dios tienta al hombre y de qué manera lo hace o qué significa la tentación. Hoy vamos a mirar una advertencia en cuanto al mal. ¿Cuál es la advertencia ante el mal? La tentación. Francisco ha sido tentado alguna vez, sin lugar a dudas. Hermana Lilia ha sido tentada alguna vez, sin lugar a dudas. La pregunta es, ¿cuántas veces hemos sido tentados? Muchísimas veces. Pero ¿cuántas veces hemos caído? Tal vez muchas veces también. Y lo único que hacemos es venir y decirle, Señor, perdóname. Pero volvemos a caer siempre en la misma tentación de la cual Dios quiere librarnos. Hermano, no es mi intención abordar todo lo relacionado con las tentaciones, porque es amplio, es muchísimo. Pero vamos a tocar de alguna manera general lo que es la tentación, así también como los medios para evitar la tentación. El versículo ya lo dice, velad y orad. Estos son medios que Dios da. Y para tocar el primer punto, en primer lugar, la naturaleza general de los términos. Tentar y tentación es neutra, hay un significado para ellos. Siempre que hablamos de tentación, a veces no entendemos el significado. Y te voy a decir lo que significa. Escucha. Cuando hablamos de tentación, significa lo siguiente: someter a prueba o a examen. ¿Qué significa tentación? Someter a prueba o examen. Comprobar, a esto es lo importante, lo bonito. Comprobar o perforar una vasija. Escucha, perforar una vasija para saber qué clase de líquido contiene dentro. Perforas esa vasija, mete los dedos para saber qué tipo de líquido tiene adentro. Cuando se nos dice que Dios tienta, lo hace en ese sentido. Él no induce al pecado. Él no induce al mal. Eso lo hace Satanás, eso lo hace el mundo y todas las cosas que el mundo ofrece. Así que nosotros, amados hermanos, vamos a ver en qué manera Dios nos tienta. Recuerda, ¿qué significa tentación? Someter a prueba. Ponerte a prueba o hacerte un examen o perforar una vasija. No quebrar una vasija, perforar una vasija para ver qué contenido tiene dentro. Entonces, el apóstol Pablo dijo lo siguiente. El apóstol Pablo dijo: examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo esté en vosotros, a menos que estéis reprobados. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Háganse un examen. Examínense, tiéntense, metan los dedos en la vasija perforada y chequen qué es lo que hay dentro. Metan su dedo en el corazón, tienten qué líquido hay, qué es lo que está dentro de ustedes. Y es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia con este versículo que se encuentra en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5. Es decir, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Que nos examinemos, que nos escudriñemos para saber lo que hay en nosotros. Pero no termina ahí. También dice la palabra que nosotros debemos orar. Hermanos, no busquen las citas ahorita. A ratito las buscan. Quiero que pongan atención, yo se las voy a leer como quieran. ¿Qué está diciendo, hermanos? Sí, tenemos que examinarnos, mirar nosotros mismos qué es lo que tenemos, darnos cuenta qué es lo que verdaderamente tenemos dentro de nosotros, pero también el Señor nos invita a que oremos a Dios. En el Salmo 139, 23 dice lo siguiente: examíname, oh Dios. Escucha, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Por lo tanto, hermanos, la tentación es como un cuchillo que puede cortar tanto un pedazo de carne como cortarte el cuello y matarte. ¿Qué está diciendo, hermano? Sí, puede ser tu comida o puede ser tu veneno. Puede ser tu entrenamiento o puede ser tu destrucción. Hombres han sido tentados y no han muerto. Hay algunos que se han mantenido firmes en ese momento, se examinan y prueban que la gracia de Dios abunde en sus corazones. Pero también ha habido hombres que han, amados hermanos, les ha servido la tentación para demostrar lo que verdaderamente había dentro de la vasija. Demas me ha abandonado. Judas entregó al Señor Jesucristo. Lo que contenían dentro, amados hermanos, no era una fe genuina y verdadera delante del Señor.
quiero decirte algo. Tal vez alguien de aquí, o tal vez ya fue tentado, tal vez va a ser tentado. Hombres o mujeres, de manera general, o jóvenes. Puede que cuando llegue la tentación, esa tentación va a sacar a relucir verdaderamente lo que hay dentro de tu corazón. A veces pensamos que dentro de nuestro corazón hay gracia. Y cuando de repente perforamos la vasija y metemos los dedos, nos damos cuenta que lo único que hay es corrupción. Y a veces pensamos que lo único que tiene nuestro corazón es corrupción. Y cuando perforamos encontramos que está la gracia del Señor ahí dentro. Y es por eso que es importante, amados hermanos, que nosotros entendamos que es la tentación. La tentación es para examinarnos. La tentación es ¿para qué? Para que nosotros podamos mirar qué hay dentro de nosotros. ¿Alguna vez has hecho eso en tu vida? ¿Alguna vez ha llegado la tentación? Y tú pensaste que tú serías incapaz de cometer esa cosa tan atroz y de repente caíste. Que tal como el hombre o la mujer, que tal vez en algún momento fue alcohólico o tuvo alguna situación en esa área. Y cuando llega la tentación, él verdaderamente va a descubrir si la gracia de Dios está abundando en su corazón o en el corazón que él pensaba que ya estaba libre, está abundando la corrupción aún. Y es por eso que es importante, amados hermanos, que nosotros entendamos que la tentación puede llegar en cualquier momento, para cualquiera de nosotros, en cualquier área de nuestra vida. Para todos puede llegar. En segundo lugar, cuando hablamos de la tentación, específicamente para denotar algún mal, distinguimos entre la forma activa. La forma activa es aquella tentación que nos lleva o nos conduce al mal. Y hay una forma pasiva que no es para llevarnos al mal, sino que es para probar lo que verdaderamente está dentro de nosotros y si amamos al Señor. La pasiva. ¿Cuál es esa pasiva? La que entraña el sufrimiento, la que trae aflicción a nuestra vida. Cuando de repente el Señor permite que llegue alguna situación difícil, alguna enfermedad complicada, algún accidente, porque la vida puede cambiar en un instante, en un segundo. Ahorita podemos estar aquí, suena el celular, una llamada, tu hijo le acaba de suceder esto, tu mamá se cayó, cualquier situación, y de repente empieza la aflicción. Dios nos mete en esa aflicción. Dios empieza a permitir todo esto. En Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4, habla acerca de eso. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esta tentación o esta prueba dice que nos debe de provocar gozo. La tentación que nos guía al pecado, esa no nos debe de provocar gozo. Sabiendo que la prueba de vuestra fe, escuche, están probando nuestra fe, están examinando nuestra fe, produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Esto dice Santiago. Dice Santiago, hermanos, debemos de tener por sumo gozo cuando nos encontremos o nos hallamos en diversas pruebas. Esas pruebas que cuando se perfora la vasija, podemos encontrar que abunda la gracia de Dios en nuestros corazones. En otro sentido, se ordena a todos los cristianos, a todos nosotros, que no entremos en ese tipo de tentaciones, que no caigamos en ese tipo de tentaciones que nos arrastran al pecado, que nos envuelven en el pecado y que va a tener consecuencias a nuestras vidas. Cuando se considera de manera activa, amados hermanos, la palabra implica que el tentador persigue un objetivo. ¿Cuál es el objetivo del tentador, de Satanás? Llevarnos, guiarnos hacia el pecado, hacia lo malo. Y cuando Dios de repente permite una tentación, es para probar tu fe y para que te des cuenta que la gracia de Dios abunda en tu corazón. Ahora, todos hemos tenido de las dos tentaciones. ¿Qué tentación? De aquellas que deben de causarte gozo. Una enfermedad, por ejemplo. Pero ¿quién se va a gozar con una enfermedad? Bueno, dice que la tomemos con gozo, que entendamos algo, que es Dios que va a provocar en nosotros paciencia, que nos quiere perfeccionar. Pero hay otra tentación que es la que nos guía al pecado. Por ejemplo, varones, ¿quién de ustedes ha estado tentado a cometer adulterio? A fornicar, a emborracharse. Esa tentación es la que el Señor dice: no entren en esa tentación. Estén velando, estén orando para que no caigan en ese tipo de tentaciones. Y dice: pero cuando llegue alguna situación difícil a tu vida, debes de tener por sumo gozo, sabiendo que esa aflicción que Dios está permitiendo en tu vida es para probar tu corazón y para que te des cuenta que no son tus fuerzas, sino que es la gracia de Dios que abunda dentro de tu corazón. Amén. ¿Qué es eso, hermano? En este sentido, se dice que Dios no tienta a nadie. ¿En qué sentido? Dios jamás te va a tentar para que tú cometas pecados. Ay, le voy a poner a Francisco un pecadito por ahí para ver si me ama. Lo voy a guiar hacia el pecado a ver si cae. No.
Hermano, pero José un día, no, te puedo asegurar que no fue Dios el que le puso a la esposa de Potifar. Te puedo asegurar que no fue Dios, porque eso lo quería guiar a que le fallara al Señor. No, pero él no cayó en tentación. ¿Por qué no cayó en tentación? Porque la gracia de Dios abundaba en su corazón. Tal vez él, en sus propias fuerzas, no lo hubiera logrado. Como David. David fue un hombre temeroso de Dios. Pero de repente David abandonó la oración, abandonó la intimidad con el Señor, y dice que cuando esa mujer se paseaba, él la estaba observando ya varios días que se bañaba. Y de repente sus fuerzas no fueron suficientes. Y ahí más adelante vamos a tocar cuando caes o no caes en la tentación, qué es lo que debemos de hacer. Porque muchos hombres santos de Dios han caído en tentaciones muy, pero muy feas. Y tal vez diga la hermana Adriana, ay, yo jamás podría engañar a mi esposo. Ay, no, este gordo, ¿cómo lo amo? Este gordo, ¿cómo lo amo? El diablo y 100,000 demonios se están riendo, porque Satanás es tan astuto que de repente ocupa momentos cuando estamos débiles, cuando estamos frágiles. No te va a agarrar cuando estás velando y orando, como dijo el Señor a Pedro, Pedro, vela y ora, porque viene el momento de la tentación y tú vas a salir huyendo, Pedro, porque no estás haciendo lo que te digo. ¿Cuántos de nosotros decimos, yo jamás lo haría? Ay, Rico, ¿cómo crees que yo haría algo así? Eres carne, hermano, eres carne. Francisco, yo jamás te atrevería a dejarte. Después un problemita, ¿sabes qué? Chao, bye, que te vaya bien. Pero tú me dijiste sí, pero ya se me olvidó. Olvídalo. Somos cambiantes, somos frágiles, somos débiles. Y es por eso que el Señor nos quiere guiar. Escucha lo que dice Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, esto es cuando te guía la tentación al pecado. Escucha, cuando alguno es tentado, no digas que es tentado de parte de Dios. No digas que algún pecado que tú quieres cometer viene de parte del Señor. El Señor no tienta a nadie de esa manera. Si es una aflicción que viene de parte del Señor para hacerte que estés en paciencia, te aseguro que viene del Señor. Pero lo demás no. Escucha, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿En qué área? En guiarte o seducirte para que tú peques. Voy a ver si Francisco me ama, le voy a poner en un lugar para que peque. No. Y luego dice, sino que cada uno es tentado. Aquí viene el secreto. Cuando somos tentados por el pecado y queremos hacerlo, no es que Dios puso eso, no. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. ¿De qué? Su propia concupiscencia, el deseo de su propio corazón, es atraído y seducido. Da a luz el pecado. ¿Fue Dios el que quería guiarte al pecado? No, es la concupiscencia de tu corazón. Hermano, Dios no tiene la intención en absolutamente nadie en provocar que peque. Lo que Dios tiene la intención es de provocar que sea más santo, que ame más al Señor. Lo mismo con Pedro y con Juan, con ¿quién estaba ahí? Jacobo. Los hijos del Señor están ahí juntamente con Pedro y Jesús les dice, ¿saben qué? Oren. Les está diciendo, hermanos, estoy triste, por favor ayúdenme a orar. Es como cuando todos ustedes caen en una situación difícil, ¿verdad? Llega la enfermedad y tú quieres que todos oren porque tú sientes un dolor, porque otra vez es tu carne o es alguien más y tú lo amas y tú quieres que todos sientan el dolor. Imagínate que pides a toda la iglesia oración y tú sabes que estamos aquí y todos te decimos, estamos orando. Y llegas y nos encuentras a nosotros riendo, carcajadas. Y tú tienes como una angustia, ya te miramos bien triste y te decimos, oye, ¿por qué estás triste? ¿Qué te pasa? ¿Te duele algo? ¿Qué vas a sentir? Hermanos, yo les pedí por favor que oraran por mi situación. Estoy pasando un momento difícil. Estoy angustiado, estoy triste. Y que todos nosotros riéndonos, bien quitados de la pena, hermanos. Eso hizo Pedro, Juan y Jacob. Jesús les está diciendo, estoy triste. Estoy muy, pero muy angustiado. Y cuando los encuentra dormidos, Pedro se dirige a Pedro precisamente porque a veces nuestros labios, amados hermanos, se adelantan a decir cosas que no vamos a cumplir. Pedro, tú me acabas de decir, hace unos momentos tú me tomaste aparte y me dijiste que conmigo hasta la muerte. Y no has podido orar conmigo una sola hora, Pedrito. Quería que me apoyaras a orar porque de verdad estoy muy triste. Y a todos nosotros nos ha pasado en algún momento esto. También, amados hermanos, se puede referir a la naturaleza y objetivo general de la tentación. Es decir, poner algo a prueba. La tentación no siempre tiene que ver con el pecado, sino que ya leímos que la tentación significa examinarse, poner a prueba, perforar una vasija para ver qué es lo que tiene dentro. Dice en Génesis capítulo 22, versículo 1 y versículo 2. Esto es lo que estoy hablando ahorita. Vamos a ver qué es lo que hizo Dios con Abraham.
Abraham no lo estaba seduciendo para que cometiera pecado. Fíjate lo que dice. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Qué estaba haciendo Dios? Probándolo. Y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien más amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¡Wow! Todos nosotros inmediatamente diríamos, yo no lo haría. O tal vez alguien actuaría como Pedro. Yo a la orden de Dios, si él me pide a mi hijo, a mi hija, yo voy corriendo. No es cierto. Solamente que Dios ya le había dicho a Abraham que él tenía fe y que por su fe le había sido tomada por justicia. Pero Abraham no lo sabía y Dios quería mostrarle a Abraham el tipo de fe que él tenía y lo que Dios había hecho con él en su corazón. Es Dios. Pero también tenemos que Dios probaba las cosas para tentar, o es decir, para examinar al pueblo. Y en Deuteronomio capítulo 13, del versículo 1 al versículo 3 dice lo siguiente: cuando se levante en medio de ti profeta, escucha iglesia, o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños. Escucha esto, porque Jehová vuestro Dios os está probando. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Estaba probando si verdaderamente le amaban. Dice, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Hermanos, no te vayas por los milagros, no te vayas por las profecías. Y dice aquí, y aunque se cumpliese, si no te están guiando a la santidad y amar al Señor, de verdad que no proviene de Dios. Más bien Dios está probando tu corazón para ver si verdaderamente le amas. Si yo hiciera esta pregunta, todos los que están aquí aman al Señor, tal vez diríamos amén, y tienes razón. Pero aún amándolo, ¿no es cierto que hemos actuado como Pedro? Aún amándolo, ¿no es cierto que nos ha pasado como a David? Aún amándolo, amados hermanos, y es porque no hemos hecho caso a lo que dijo el Señor Jesucristo. Velad y orad. Velad y orad. Hermano, con respecto al acto de Dios al tentar a alguien, se deben de considerar dos cosas. Uno, su objetivo al hacerlo, por qué Dios lo hace. Y dos, la manera en que lo hace. Y lo vamos a tocar ahorita. Con respecto a la primera, hermanos, los objetivos generales de Dios son dos. Uno, el punto número 1, busca manifestar al hombre la gracia de Dios, o también la corrupción que aún se encuentra en su corazón, en su interior, dentro de su ser. Por eso Dios tiene, amados hermanos, que hacer algo con nosotros, para que nosotros mismos nos demos cuenta qué es lo que hay dentro de nosotros. Dios hace eso para que nos demos cuenta qué es lo que está dentro de nosotros. Hermanos, la gracia y la corrupción se encuentran en lo más profundo de nuestros corazones. Si somos cristianos, sí o sí, la gracia de Dios está dentro de nuestro corazón. Pero también existe la corrupción de nuestro propio corazón. Y los dos se encuentran aquí adentro. Y el hombre, amados hermanos, con frecuencia se engaña. Se engaña en esta área, en la búsqueda de la una o de la otra. Él quiere saber que cuán corrupto es o cuánta gracia hay en su corazón. Así tentó a Abraham. Abraham le dijo, toma a tu único hijo, tu Isaac. Que les dijeran así, hermanos, ¿lo llevarían? Bueno, ahorita dicen que no, porque no saben que en este momento Dios había depositado una gracia en el corazón de Abraham. Abraham sabía que su corazón era corrupto. Y si Abraham no hubiera tenido la gracia de Dios, él también hubiera dicho, no, ¿cómo voy a llevar a mi Isaac allá a ponerlo en el altar y atravesarle el corazón? Pero cuando tentó a Abraham, lo hizo para mostrarle su fe. Abraham, hermanos, no sabía. Abraham no entendía la fe que profesaba. Es decir, él ignoraba el poder y la fortaleza de su fe, que no venía de él, sino que venía de alguien más. ¿De quién? Venía de Dios. Por eso Abraham pudo hacer esto. Hasta que Dios le mostró eso, hermanos. Hasta que Dios le mostró cómo era su fe, Abraham lo entendió. ¿Y cómo le mostró a Abraham el tipo de fe que tenía? Cuando Abraham agarró a su hijo, lo llevó a ese lugar y estaba a punto de atravesarle su corazón. En cuanto el Señor le dijo que él conocía su fe, hizo también que Abraham conociera la fe que estaba en su propio corazón. Cuando dijo, Abraham tiene fe, y Abraham habrá dicho, wow, yo tengo fe.
Pero Abraham, ¿sabes qué tipo de fe tienes? No, Señor. Ah, bueno, yo te voy a enseñar qué tipo de fe tienes. Y un día el Señor en la mañana lo despierta y dice: Abraham, toma a tu hijo y llévamelo al monte Moria, y allá lo vas a sacrificar. Y Abraham le creyó a Dios, tomó a su hijo. Su fe estaba siendo probada. Y esa fe, amados hermanos, la conoció Abraham precisamente en ese instante. Se dio cuenta que él amaba a Dios y que era capaz de hacer cualquier cosa por Dios, a tal grado que presentó a su propio hijo delante del Señor. También tentó a Ezequías, pero fue diferente el resultado. Todos ustedes ya conocen la historia del rey Ezequías. Este rey que enfermó, un rey que de repente el rey Isaías viene y le dice: prepara tu casa porque de cierto morirás. Pero este hombre, amados hermanos, recibe un regalo de parte del Señor. Le aumentan 15 años más de vida. Y en esos 15 años más de vida, en vez de que Ezequías se volviese más humilde, llamara más al Señor, se volvió arrogante, se volvió orgulloso. Y Dios tenía que mostrarle a Ezequías lo que había en ese corazón. Le dijo: vamos a perforar esa vasija. Y vamos a ver, Ezequías, qué es lo que hay dentro de tu corazón. Ya perforamos la vasija de Abraham, y en la vasija de Abraham encontramos una fe fuerte. Encontramos un hombre que verdaderamente, cuando se puso a prueba su fe, demostró que amaba al Señor. Pero déjame decirte algo, Ezequías. Vamos a perforar la vasija y vamos a encontrar que encontramos orgullo. Y dice que él se enorgulleció tanto así que le mostró todos los tesoros del templo a sus enemigos. Y de ahí viene una profecía. Y todo lo que hizo Ezequías, ahí viene en la escritura, y dice que su corazón se enorgulleció. Segundo libro de Crónicas 32, 25, 26 dice lo siguiente: en aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón. ¿Qué hizo Ezequías? Recibió un milagro de Dios. Escuchó su oración, pero él se enalteció, dice su corazón. Y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló. ¿Y por qué se humilló? Porque Dios le dijo lo que le venía. Vamos a ver qué hay en tu corazón. Vamos a ver qué hay en esa vasija. Y a pesar de que había mucha corrupción, también había gracia en el corazón de Ezequías. Y esa gracia provenía del Señor. Tal es así que esa gracia provocó que él se humillara delante del Señor y se arrepintiera. Es lo que hace el Señor. Dice: se humilló él y los moradores de Jerusalén. Y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Dios abandonó a Ezequías, hermanos, para que se diera cuenta de lo que había en su corazón, que estaba abundando en su corazón. ¿Tú crees que si el Señor decidiera en este año que vamos a iniciar abandonarnos, ¿qué crees que saldría de nuestros corazones? ¿Qué crees que encontraríamos en nuestros corazones? ¿Corrupción o demasiada gracia o una fe fuerte o una fe débil? Suponiendo que el año que viene de repente alguien le da la noticia que la enfermedad que tiene es una enfermedad de muerte. O bueno, tal vez no en tu carne, tal vez en la carne de alguno de tus hijos o alguien a quien tú amas, que te dieran esa noticia. ¿Sabes qué va a suceder en ese momento? Va a salir, va a relucir el tipo de fe que hay en tu corazón. Y te vas a dar cuenta de la corrupción que hay en tu corazón, pero también vas a darte cuenta la gracia que Dios ha puesto en ese corazón. Nadie quiere eso. Nadie quiere eso, hermanos. Ezequías se enalteció, se llenó de orgullo, y Dios sacó lo que había en su corazón. ¿Cómo? Lo tentó. Le puso ciertas situaciones. Abraham ni siquiera sabía qué tipo de fe tenía, pero Dios le enseñó qué tipo de fe tenía. Así tiene que hacer el Señor con cada uno de nosotros. A veces no nos damos cuenta el tipo de fe que tenemos. ¿Qué pasaría si de repente te toca un cáncer? Te vas a dar cuenta del tipo de fe que tienes. ¿Amén? ¿O no amén? Gloria al Señor. No, amén. Y el segundo punto, Dios hace esto ¿para qué? Para revelarse al hombre y mostrarle lo siguiente. El Señor quiere mostrarse a cada uno de nosotros cuando suceden cosas difíciles en nuestra vida. Él quiere revelarse a nuestras vidas. ¿Qué nos quiere mostrar? Uno, su gracia preventiva. ¿Qué es la gracia preventiva? Es Dios el que te ayuda, es Dios el que te detiene, es Dios el que te fortalece, es Dios siempre de principio a fin. Porque esta gracia preventiva nos sirve para que el hombre conozca que solo Dios lo guarda de pecar. Solo Dios puede guardarnos del pecado. ¿Y cómo sabemos esto? Porque así dice la Escritura, hermanos.
hasta que enfrentamos la tentación, hasta que llega una tentación muy difícil, esa tentación que tal vez alguien más la cometió y que tú dijiste, yo por nada del mundo lo haría. ¿Cómo crees que yo haría algo así? Pero cuando te toca a ti vivir esa tentación, ahí es cuando te das cuenta lo débil, lo frágil que eres en tus propias fuerzas. ¿Tú crees que David un día se levantó y dijo, wow, yo quiero cometer adulterio con aquella mujer, mira qué guapa? ¿O tú no crees que David decía, no, la Biblia dice, la palabra dice que yo tengo que guardar mi corazón? La palabra enseña que no debo de cometer adulterio, que no debo de fornicar, que no debo de codiciar a la mujer de mi prójimo. ¿Tú crees que David se levantó ese día, wow, yo lo quiero hacer? No, todos nosotros, siempre que decimos que amamos al Señor, nunca decimos en nuestro corazón que queremos lastimar el corazón de aquel Dios que decimos amar. Todos nosotros, amados hermanos. Y nosotros ocupamos nuestras propias fuerzas para no fallar. Y es por eso que está la gracia preventiva. A veces pensamos, la hermana Adriana puede hacerlo muchas veces, las veces que ella quiera, pero ella es punto y aparte, yo jamás lo haría. Y resulta que cuando te toca a ti, azotas más duro. Resulta que cuando te tocó a ti cometer ese pecado, te das cuenta que tu corazón no tenía ninguna diferencia al corazón de alguien más que lo haya cometido, porque la Biblia dice que el corazón del hombre está inclinado hacia lo malo desde su juventud. Ahí te das cuenta que las semillas del pecado están sembradas en nuestros corazones y que en tierra fértil van a producir pecado. ¿Cierto o falso? ¿Has pecado con tus ojos alguna vez? Y no es cierto que dijiste que no ibas a pecar y a lo mejor te oraste como Job. He hecho un pacto con mis ojos. ¿Cómo mis ojos van a mirar a una doncella? Fíjate, Job no quería pecar con sus ojos porque él sabía que mirando a una doncella, él podía codiciar. Cuando llega la prueba, cuando llega la prueba a nosotros, no a los demás, a nosotros, es ahí cuando nos damos cuenta rápidamente de dónde proviene nuestra seguridad. Cuando te toque la prueba, cuando venga la tentación, cuando venga la hora de examinar tu corazón, es ahí cuando te vas a acordar de Pedro y de Juan y las palabras que dijo Jesús. Velad, llorad, para que no entren en tentación. Está diciendo, para que no cometan pecado, para que no entren en ella, más bien para que resistan cualquier aflicción que venga a sus vidas, para que no renieguen del Señor, para que cuando llegue el momento difícil no vayan a decir, pero ¿por qué a mí, Dios mío? Y Pablo diciendo, tengan contentamiento cualquiera que sea la situación que estén pasando. Hermanos, independientemente de si resistimos o caemos. A ver, hermanos, ¿alguna vez has caído en una tentación que nadie sabe, que solamente tú te diste cuenta? Bueno, que tú crees que nadie sabe, pero ya Dios ya la conoce. Porque todos, aquí nadie te exento. En la intimidad, en lo privado, tú sabes, pero Dios también sabe. ¿Has caído? Yo creo que para allá, para otra iglesia, ¿verdad? ¡Qué silencio! Esas tentaciones no pasan aquí en este lugar. Gloria al Señor. Hermano, pero independientemente si resistimos la tentación o si caemos en la tentación, así sucedió en el caso de Abimelech, a quien Dios dijo, yo te detuve de pecar. Hay hombres que han estado a punto de cometer adulterio, de meterse con alguna mujer que no es su esposa, mujeres que han estado a punto de meterse con un hombre que no es su esposo, o jovencitas que están a punto de cometer algún pecado que Dios aborrece. Y de repente, cuando ellos de repente salen huyendo y saben que no cayeron, ellos bien espantados y, ay, no puede ser, estuve a punto. Ahí está Francisco con la güera rubia de ojos azules. Un ejemplo. Y esa muchacha se le acerca con ojos pispiretos y se le queda mirando y Francisco siente que se derrite y siente que empieza a quemarse, pero él se acuerda de José. A José le funcionó. Y Pablo dice huir de la fornicación y sale corriendo Francisco. Llega a su casa y su esposa, ¿qué te pasa, mi amor? Y Francisco dice, nada, Dios es bueno. Y Francisco, ¿qué pasó? Nada, Dios es bueno. Pero no se atreve a decir, porque él sabe que estuvo a punto de resbalarse, de deslizarse. Abimelech miró a una mujer bella, hermosa, guapa, y venía con su esposo. Pero su esposo mentiroso, que es el padre de la fe, Abraham,
le dice, ella es mi hermana, una hermana guapísima, hermano. Y ese hombre de ese lugar dice que se llevó a Sara porque quería tomarla como mujer. Y cuando se la lleva, Génesis 26 dice lo siguiente: y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Él no quería pecar, pero él, el deseo de su corazón, la concupiscencia de su corazón, que es un deseo, ya había mirado a Sara como mujer porque quería tomarla como mujer. Pero Dios mismo en sueños se le aparece y le dice lo siguiente: y yo también te detuve de pecar contra mí. Fue Dios el que le dijo a Abimelech, no la vayas a tocar. Pero es que me gusta, no la vayas a tocar porque ella es una mujer casada y el varón que viene es mi siervo, y si la tocas te la vas a ver conmigo. Y Abimelech, amados hermanos, se levanta y va a ver a Abraham y le dice, ¿qué mal has hecho contra mí, Abraham? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? Pero ya Dios se le había adelantado y le había dicho, si tú la tocas vas a pecar contra mí. Así mismo Dios hace con nosotros, nos hace huir. Dios pone de su gracia, Dios pone de Él en nuestras vidas, es la gracia preventiva. ¡Qué hermoso es el Señor! ¡Aleluya! Hemos estado a punto de cometer pecados atroces, y si llegamos a caer en ese pecado, no es que Dios no puso su gracia preventiva, es por la concupiscencia de nuestro propio corazón, y no podemos culpar a Dios, pero sí podemos ser restaurados, podemos volver a venir al Señor, porque Dios no rechaza a nadie. Amén. Es tan maravilloso, amados hermanos, que sea Dios el que guarde a Francisco para no pecar contra él. Que sea Dios el que guarde a cada mujer de este lugar para no pecar contra el Señor. Y si de repente alguien llegara a cometer pecado, abogado, tenemos a Jesucristo el justo, que está dispuesto a perdonar cualquier falta, cualquier pecado que se hubiese cometido en su contra. ¡Aleluya! Eso hace el Señor. ¿No te parece maravilloso? ¿No te da fuerza y ánimo para seguir adelante? Que a pesar de que tenemos poca fuerza, la gracia preventiva siempre está presente para cada uno de nosotros. ¡Qué hermoso! Yo anoche, hermanos, una pena con el hermano Luis, pero tuve que dejarlo allá. Ellos le dan pruebas de su quehacer y yo me bajé a la 1 de la mañana, hermano. Pero yo estaba preparando esto y yo decía, Dios mío, o sea que nunca he sido yo, siempre has sido tú. O sea, ¿de qué tengo de qué? Yo, hermano, cuidado conmigo. No, siempre ha sido el Señor. ¡Aleluya! Y por eso dice, ¿saben algo? Velen y oren, es la única manera que ustedes tienen. Aprovechen mi gracia. Si de repente ustedes no caen, no son sus fuerzas, es mi gracia que está ahí, mi gracia que previene. Pero también hay una gracia que renueva. Cuando has cometido pecado, cuando has cometido falta, cuando le has fallado al Señor, hay una gracia que te restaura, una gracia que te levanta. Ese es Cristo Jesús. ¡Aleluya! Amén, amén. Es precioso Jesús. ¿Dónde tenemos un ejemplo de esta gracia renovadora? Pablo no cometió pecado, hermano, ¿sabes por qué? Porque Dios no le permitió cometer ese pecado. Estaba la gracia preventiva, pero también su gracia que renueva las fuerzas. ¿Y qué hizo Dios? Un ejemplo es el caso de Pablo. Dios permitió que la tentación siguiera acusándolo día tras día tras día. Recuerda, la tentación es ¿para qué? Para examinarte, para probarte. Y Pablo le pusieron un aguijón en su carne. Porque Pablo de repente tendía a cometer el pecado de enaltecerse. Y dice, Dios ha puesto un aguijón en mi carne para que yo no me enaltezca. Porque conozco un hombre sin el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé. Ha mirado cosas que ojo no ha visto y ha escuchado cosas que oído no ha oído. De tal hombre no me gloriaré. Ni siquiera dijo, yo Pablo fui, mira, vi esto y lo otro, ángeles y querubines. No, hermano. Él dice, pero Dios ha hecho algo, ha puesto una gracia que me renueva cada día. Él ha puesto una aflicción en mi cuerpo, ha puesto un aguijón en mi cuerpo, una enfermedad en mi cuerpo, pero es para que me abofetee y me acuerde que delante del Señor yo no soy nada, no tengo fuerza, pero con Él me renueva cada día. Y Él me ha dicho, Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en esa debilidad que te he puesto. Esa debilidad que está en tu cuerpo, por una razón, es para que no te vayas a enaltecer y peques contra mí. ¡Aleluya! ¿Cuántos quieren un aguijón? ¿Nadie quiere aguijones? ¿Quieres uno para Francisco? ¿Amén sí o amén no? Gloria al Señor. ¿Alguien quiere un aguijón? Pues ya algunos ya lo tienen y no se han dado cuenta. Pero ese aguijón que te han puesto tiene una intención de parte del Señor. Tiene una intención. ¡Qué maravilloso es el Señor! ¡Aleluya! De una de otra manera vamos a partir de este mundo, que sea, hermanos, con esa gracia renovadora.
Hermanos, no somos conscientes del poder y la fuerza que Dios ejerce a nuestro favor, ni de la suficiencia de su gracia, hasta que comparamos la tentación, esa tentación fuerte, con nuestra propia debilidad. Esa tentación que sin la gracia de Dios tú no podrías vencer. Esa tentación que si Dios no estuviera de tu lado, fortaleciéndote y dándote fuerza y derramando de su sabiduría, de su palabra, y que tú estuvieras velando y orando, tú no podrías vencer con tus propias fuerzas. No se puede vencer nada de eso con las propias fuerzas del hombre. Por eso el hombre, cuando no hace caso a la voz de Dios, es cuando una tras otra vez tiene ese problema. Pero cuando recurrimos a esa gracia, es como la efectividad del antídoto. Cuando te pica el alacrán, ese antídoto que constata que tras haber recibido el veneno, tú sabes que ese antídoto es efectivo. ¿Y cuándo le tomas importancia al antídoto? Cuando te picó el alacrán. Mientras no te ha picado el animal, mientras el veneno no corre por tu sangre, tú estás tranquilo, no puedes mirar los alacranes que se pasean y tú relas. Pero cuando uno de esos animalitos toca tu piel, ¿qué haces? Corres ahora así desesperado al doctor, así como cuando te pica el alacrán, y corres rápidamente al antídoto. Cada uno de nosotros debería de hacer. Cuando el veneno del pecado entre en nosotros, deberíamos de correr a la gracia de Dios, que es el único antídoto que tenemos. Es ahí cuando valoramos la gracia de Dios. Es ahí solamente. El valor del medicamento siempre se revela cuando llega la enfermedad. Mientras tú no estás padeciendo nada, mientras no te duele nada, mientras no necesitas el medicamento, tú no le tomas importancia. Pero pregúntale a un enfermo que no tiene dinero y que un medicamento le cuesta muy caro. Pregúntale qué importancia tiene para él ese medicamento. Porque es ahí cuando nos damos cuenta de la importancia. Nosotros no conoceremos jamás la fuerza de la gracia si no hemos conocido la fuerza de la tentación. Nadie que jamás haya caído, él no ha entendido en verdad lo que es la gracia de Dios. Alguien que no se ha visto en algún momento muy difícil, tentado por algún pecado, no ha entendido en realidad lo que es la gracia de Dios. Porque son esos momentos cuando entendemos verdaderamente lo que es la gracia del Señor. Y la gracia del Señor, hermanos, está para todos nosotros. Por eso es menester que se nos someta a prueba. Todos necesitamos pasar momentos difíciles, momentos de prueba. Porque solamente así podemos ser conscientes de que es Dios el que nos persevera. Solamente así. Cuando todo está bien, cuando no pasa nada, estás bien tranquilo. Y dijo el rey Salomón, muchos, escúchenme, muchos son como que en medio del mar o en la punta del barco, y aún mirando que la tempestad se aproxima, él está bien confiado, pensando que está seguro. Él no sabe que pronto le va a llegar un gran mal. ¿Estás mirando situaciones difíciles en tu hogar, tu matrimonio, tus hijos, tus padres o alguien que conoces? Necesitas orar. Necesitas pedir a Dios gracia. Porque cuando llegue el momento difícil, lo vas a necesitar. El Señor persigue muchos propósitos buenos a través de la tentación. Él no está buscando que tú peques. Él está buscando perfeccionarte. Que tu confianza la pongas en Él. Y que aproveches la gracia que está para todos nosotros. Esa gracia, amados hermanos, que surge solamente en los santos cuando vienen las pruebas y las tentaciones. Tú no sabes qué tentación viene para ti y para mí el año que entra. No sabes si la noticia de un hijo, la noticia de una hija, tu propio cuerpo. Tú no sabes absolutamente nada. No sabes si va a llegar una fuerte aflicción. No sabes si va a llegar algún accidente. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos, que la gracia del Señor está de nuestro lado. Una gracia preventiva y una gracia que renueva. Ahora, en cuanto a las maneras en que Dios nos somete a su examen, prueba o tentación, te voy a dar algunos ejemplos. ¿Quieres saberlo? Sí. ¿O tiene mucha prisa? No. ¿Por qué te la introducción apenas? ¿Le damos otro ratito? Sí. 5 minutitos en el tiempo de Dios. Y ya no dicen amén, son bien listos. Como quiera les voy a dar un minutito. Amén. Ok, ¿de qué manera Dios nos somete a su examen, a su prueba o a su tentación? Bueno, punto número 1. Encarga a los hombres responsabilidades tan difíciles
que ni se imaginan tener fuerzas para satisfacerlas. Y de hecho no las tenemos. ¿Cómo cuáles? Ok. Así tentó a Abraham. ¿Cómo probó Abraham? Le dijo, ¿sabes qué? Toma tu hijo, tu único hijo, al hijo que tanto amas, y llévalo y sacrifícalo. Sacrifica a tu hijo. Hermano, cualquiera de nosotros pensaría, esto es absurdo, esto está fuera de la razón, porque es amargo para el hombre. Aparte de eso, la naturaleza es algo gravoso, porque la naturaleza nos enseña que tenemos que amarnos más que nuestro hijo. Si aún los animales abrazan a sus hijos y los cuidan, ¿cómo yo voy a agarrar a mi hijo y lo voy a sacrificar? Es gravoso en todos los sentidos, porque es mi hijo, amo a mi hijo, cuidaría a mi hijo. Si Dios mismo cuida a sus hijos, ¿cómo yo voy a agarrar a mi hijo y lo voy a sacrificar? Bueno, pues Abraham lo hizo, y cuando lo hizo, era Dios el que estaba probando verdaderamente de qué estaba hecha su fe. Hermanos, muchos hombres no conocen lo que hay en ellos. La hermana Lili no sabe lo que está en su corazón. No sabe, en realidad no sabe. Ella dice, no, pues está la gracia de Dios. Pero ¿cómo lo vas a ver? Cuando Dios ponga responsabilidades difíciles en su vida. Como tener que soportar una situación difícil, tal vez para alguna enfermedad de ella, su esposo, alguno de sus hijos. Que Dios la libre. Pero de repente, amados hermanos, cuando llega eso a nuestras vidas, Dios nos ha preparado para poder soportar esa situación difícil. Abraham, ¿tú crees que se levantó muy contento? Abraham sabía que lo que iba a hacer era algo completamente difícil. Y él decía, un hombre cabal, en sus 5 sentidos, ¿cuándo va a agarrar a su hijo que tanto ama y lo va a llevar y se lo va a sacrificar a Dios? Ok, y tal vez yo le dijera, Francisco, ¿tú lo harías? Francisco me diría, no. Ah, bueno, pero si la gracia de Dios se derramó en él y Dios lo está preparando porque sabe que lo va a hacer, también lo haría. Porque no fueron las fuerzas de Abraham, hermanos. Fue la gracia de Dios que estaba sobre Abraham. Fue Dios mismo el que le dijo, Abraham, te voy a enseñar qué clase de fe está en tu corazón. Tú no te has dado cuenta, Abraham, que tu fe es muy grande. Pero yo te voy a enseñar. ¿Y cómo te voy a enseñar? Te voy a dar una orden y tú me vas a obedecer. Hasta que se ven en una situación difícil, hermanos. Todos nosotros, cuando nos vemos en una situación que parece superar por completo nuestras propias fuerzas, y que de hecho siempre las situaciones difíciles superan nuestra propia fuerza. Recuerdo mucho cuando nos habló el hermano Moisés. Bueno, nos habló su esposa, ¿verdad? Le habló a mi esposa y le dice, por favor, pónganse a orar. Le acaban de dar un balazo a su hermano del hermano Moy y se llevaron a sus hijos y le entraron también las esquinas, las balas adentro del cuerpo de este muchacho. Algo que no hacen comúnmente, porque solamente en ese momento se dieron cuenta de la necesidad que tenían de Dios, la gracia de Dios. Y ellos pensaban que no iban a poder con eso. Tal vez tenían temor, tenían miedo, pero no se habían dado cuenta la gracia de Dios y la fe que Dios había puesto en ellos. Cuando yo fui a orar por el hermano Hermilo, su hermano del hermano Moy, él estaba contento. Triste porque su hijo estaba en el hospital de por allá del Quemado, con las balas por dentro, pero aún así él estaba tranquilo, le estaba creyendo así. Él no sabía qué tipo de fe tenía, te lo puedo asegurar. Y tal vez el simple hecho de pensar que una bala le va a entrar a tu hijo, tú sientes que no vas a poder con eso. Estás pensando que se debate entre la vida y la muerte, tal vez tú piensas, yo no voy a poder con eso, pero es Dios de principio a fin. Es Dios el que hace todas estas cosas. Las responsabilidades que Dios habitualmente nos exige, hermanos. Todo eso, amados hermanos, no guardan proporción con fuerzas que se encuentran en nosotros. No podemos hacer nada para el Señor con nuestras propias fuerzas. No se puede. Dependemos de Él. Dependemos del socorro de Dios. Dependemos de lo que Él proveerá en medio de toda situación por medio de Cristo Jesús para nuestras vidas. Dependemos de principio a fin de lo que Dios provee para nosotros. Nadie puede solo. Hermano, escúchame esta frase, ojalá y te la grabes en el corazón. No vas a poder solo en el momento difícil. Necesitas de Dios, de su gracia. Y Dios pone responsabilidades difíciles en hombres y mujeres que Él sabe que lo aman, que en medio de la situación difícil ellos van a permanecer fortalecidos por el poder de la gracia de Dios y van a poder salir adelante. Si se te muere tu hijo, hermano, aunque se muera tu hijo, se muere tu esposo o tu esposa, aunque se mueran, es Dios. ¿Alguna de ustedes, madres, ha pensado, si mi hijo se muriera, yo no podría, no sé, qué día me volvería loca? ¿Lo has pensado? Déjame decirte que sí vas a poder. ¿Vas a llorar? Sí, vas a llorar amargamente. Te va a doler el alma como no tienes una idea.
Pero aún en medio de esa situación va a ser Dios de principio a fin fortaleciéndote. Pero Señor, yo no quiero que eso pase. Eso sí tienes que pedirle al Señor que tenga misericordia, que no nos permita llegar a esos momentos. Pero si Él lo decide así, Él es bueno. Aleluya. Él es bueno. Debemos afrontar las tareas más difíciles, Dios mío, a sabiendas de que no podemos ni poseemos la fuerza para hacer ninguna cosa si no es con la fuerza de Dios. Por eso en Efesios dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, su poderosa fuerza. Y dice: pónganse toda la armadura de Dios para que puedan resistir y estar firmes en el día malo, en la hora mala, en la tentación, en la prueba. Para que no haya nada que los mueva ni a la derecha ni a la izquierda, para permanecer firmes. Es Dios, amados hermanos. Esta es la ley de la gracia. Cuando se nos imponen tareas o demandas difíciles. Mira, hermano, véanme para acá. ¿Ustedes creen que yo quiero pastorear? Yo siento una tarea, hermano, difícil. Y cuando estoy orando digo: Dios mío, ya casi 3 años aquí sigo. ¿Cómo lo hemos hecho? Es que yo soy muy estudioso. Y yo, no, hermano, que eso no sirve. Es la gracia de Dios, es la fuerza de Dios. Es Dios el que fortalece, es el Dios el que me da fuerza. Es por cada oración de cada uno de ustedes que le piden al Señor: dale sabiduría, derrama de tu gracia, ten misericordia, fortalécelo, ayúdalo a caminar. Es la gracia de Dios. Porque si fuera por mis propias fuerzas, hace tiempo que ya los hubiera yo corrido. Es difícil, hermanos, esta posición en la que yo me encuentro. Pero ¿sabes qué es lo maravilloso? Que en esa gracia Dios me ha enseñado a amar a cada persona, por muy difícil que sea. Aleluya. Esa es gracia. Porque en el tiempo anterior, ¿qué hubiese hecho yo si alguien me hubiera torcido la nariz? ¿Hubiera hecho algo incorrecto? Muy molesto, como todos actuamos sin la gracia de Dios, nos enojamos. Esta persona como que aquí no funciona, no sirve, sáquela de aquí. Pero es la gracia de Dios, llena el corazón de amor, te da misericordia, ves a las personas con amor. Porque es Dios mismo el que te va enseñando. Hermanos, si estamos de pie, tendríamos que decir, como dijeron en aquel momento, de bendecer: hasta aquí nos ayudó Jehová. Aleluya. ¿Fue tu fuerza? No, es la gracia de Dios. ¿A poco tú no sientes que amas a los hermanos aunque sean difíciles? ¿Y cómo? ¿Y por qué los amas si algunos son bien difíciles? Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Algunos no quisieras abrazarlos, bueno sí, pero del cuello, así bien apretado. Pero es la gracia de Dios que los mira así. Ay, el hermano, pues sí, a veces se porta así, pero lo amo en el amor del Señor. Porque es la gracia de Dios, siempre de principio a fin es la gracia de Dios. Y el punto número 2, Dios nos coloca en grandes sufrimientos, no a todos, pero a algunos los coloca en grandes sufrimientos. Yo no sé si aquí hoy, escúchame, yo no sé si aquí hoy hay alguien que viene pasando un grande sufrimiento, pero déjame decirte que está la gracia de Dios de tu lado. Aleluya. No importa lo terrible que parezca, lo difícil que parezca, es Dios teniendo cuidado de ti, es Dios de principio a fin. Y quiero decirte algo: jamás te va a abandonar. Amén. Jamás te va a dejar solo. Él lo prometió y Él no es hijo de hombre para que mienta. En su muslo derecho hay una palabra que dice fiel y verdadero. Y Él prometió: no te dejaré, no te desampararé, no te voy a dejar solo, siempre voy a estar contigo hasta el fin del mundo. ¿Cuántos han encontrado, contra todo pronóstico, el coraje de morir en la hoguera? ¿Cuántos a través de la historia han soportado torturas por causa de Cristo? ¿Cuántos hombres en su llamado han dado hasta la vida, han muerto? ¿Por qué? Porque vino la tentación, el momento difícil. ¿Cuántos hombres y mujeres padecieron tal vez alguna enfermedad gravosa, difícil, y aún así con esa enfermedad han amado al Señor? No es otra cosa más que la gracia de Dios sobre su vida. ¿Por cómo es posible que estos hombres hayan soportado? Les aseguro, miren hermano, cuando yo digo, escuchen lo que voy a decir. Va a llegar un hombre y trae armas y de repente dice: todos los que amen al Señor, que verdaderamente lo aman, pueden quedarse, pero los vamos a matar a todos.
Y de repente dice, pero aquellos que nomás vienen porque pues vienen aquí a escuchar algo, pero no aman al Señor, pueden salir. Estoy seguro que tu pensamiento tal vez sea, híjole, con la pena, pero a lo mejor yo sí voy a hacer de los que me salgan. Te voy a decir algo, si le perteneces al Señor, en ese momento nos vamos a dar cuenta que la gracia de Dios nos va a mantener firmes. Aunque tú tengas temor, aunque tu carne diga, yo no podría, yo no voy a poder, como viendo un arma, aunque se la peguen a ti, vas a poder, porque estos hombres pudieron, estas jóvenes pudieron, y era porque Dios había depositado su gracia sobre ellos. No eran sus fuerzas, hermano. ¿Tú crees que una doncella de 15 años iba a estar en el coliseo, que una fiera se la comiera? No, ella lo que quería era correr, pero había una gracia sobre ella que le daba valor, porque Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, y esas doncellas caminaban en medio del coliseo y eran deshechas por las fieras, hombres clavados en cruces y todavía ardiendo con una fogata, y ellos podían cantar aleluya, aleluya, aleluya. ¿Algún hombre con sus propias fuerzas podrá hacer algo así? Nadie puede. Va a llegar la hora de la tentación. Pedro dice que vamos a experimentar estas tentaciones, que son tentaciones de fuego, son pruebas de fuego. 1 de Pedro 1, 6 y 7 dice lo siguiente: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, escucha, para que se examine tu fe, para que sea probada tu fe, para que veamos qué hay en ese cántaro que vamos a perforar. Dice, para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. La prueba de fuego es lo que saca a relucir lo que hay en nuestro corazón. Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. 1 de Pedro 1, 6 y 7. Las tentaciones provienen de la prueba, pero con fuego. Pero el objetivo es otro. No es que caigas en pecado. Esa tentación no es para que caigas en pecado, sino que es para probar nuestra fe. ¿De qué estamos hechos? ¿De qué estamos hechos cada uno de nosotros? El otro punto, dispone las circunstancias de manera providencial para que se presenten oportunidades de pecar a los hombres. Muchas veces es Dios el que permite cosas en nuestra vida. Un ejemplo mencionado, ya lo miramos en Deuteronomio capítulo 13, versículo 3, en que Dios permitió que del pueblo se empezaran a levantar falsos profetas, soñadores de sueños, y que decían, así dice Jehová, así dice el Señor. Y todavía Dios le dice, y les voy a decir algo, si esas cosas que ellos dicen se cumplen, no vayan en pos de dioses ajenos cuando ellos los inciten. ¿Por qué? Porque dice, yo los estoy usando para probarlos a ustedes, para ver si verdaderamente me aman. Estos hombres o el pueblo tenían la oportunidad de pecar, sí, pero ellos sabían en su corazón que no debían hacerlo, porque era Dios probando su fe, probando si verdaderamente estaban anclados en la roca firme que es Dios. Ahora, amados hermanos, vamos a abordar la tentación en su naturaleza. Es decir, la que ejerce un efecto activo que conduce al pecado. Ya miramos que hay tentación que es para probar tu fe, para probar de qué estás hecho, para probar que siempre es Dios, que está la gracia de Dios que te previene, y también la gracia de Dios que te renueva por si caes, pero siempre de principio a fin es Dios cuidando de ti. Pero hay otra tentación que es la cual el Señor Jesucristo no quiere que nadie entre, y es la tentación para hacer lo malo, para caer en pecado. Levanten la mano todas las ovejitas que han caído en pecado cuando llega la tentación. Bájenla. Nadie la va a levantar. Pero tú y yo sabemos, porque lo sabemos, que hemos perdido muchas veces la batalla contra la tentación y hemos pecado. Aunque no digamos amén, nosotros lo sabemos, somos carne, pero no podemos justificarnos diciendo, a la verdad la carne es débil. Ese versículo, ¿cómo no lo aplicamos cuando fallamos? Pero el espíritu está puesto, está dispuesto. Bueno, entonces vamos a mirar esto, amados hermanos. En este sentido, amados hermanos, la tentación puede provenir de Satanás. ¿A cuántos los ha visitado Satanás? Que el Señor lo reprenda. Escucha, porque no siempre viene de él. Puede provenir de Satanás, puede provenir del mundo, de personas mundanas, de nosotros mismos, o de una combinación de todos estos. Satanás, el mundo. Satanás viene, le pide al mundo sus instrumentos, trae los instrumentos y empieza a ocupar todo eso. ¿Para qué? Para tentarnos. Y a veces ni Satanás no tiene nada que ver. Tú solitito, la concupiscencia de tu pobre corazón, y el culpable, ¿quién es? Satanás, del diablo. Que el diablo ni en cuenta, hermano. En otros países, dice la hermana Livia. Ahora, en ocasiones Satanás tienta a las personas por sí mismo, sin valerse del mundo,
sin valerse de otras personas, ni de nosotros mismos. Él solitito está metido en ese asunto. Nada tiene que ver ni nosotros mismos, pero a veces es Él, de principio a fin. ¿Y cómo opera en esta área Satanás? Una pregunta. Estoy seguro que en algún momento alguien de ustedes ha maldecido a Dios tal vez y no ha querido hacerlo. Tal vez ha tenido pensamientos negativos en contra de Dios. O de repente alguien dijo, Dios es malo, Dios es malvado, Dios es esto. Déjame decirte que no fueron tus pensamientos. En ese momento te puedo asegurar por la palabra, de principio a fin, ese fue el enemigo. Ese fue el enemigo. Esta obra proviene únicamente del enemigo, de Satanás, que te hace, incluso algunos han blasfemado el nombre del Señor. Algunos otros han tenido, hermano, estoy hablando de siendo cristianos, alguna vez siendo cristiano de repente, incluso hasta palabras obscenas, que tú dices, pero yo no quiero pensar esto, no quiero decir esto. Déjame decirte que no son tus pensamientos. Esa obra proviene del enemigo. Pero hermanos, y a estas cosas, estos efectos, la naturaleza no tiene que ver, el mundo no tiene nada que ver, sino que es solamente Satanás. Nadie, al pensar en Dios, absolutamente nadie, al pensar en Dios, se levanta un día imaginándose que Dios es malo, que Dios es malvado. Nadie lo hace. Pero ¿por qué hay tantas personas? Porque un día el enemigo vino y puso sus pensamientos, y por la ignorancia en la Escritura, de repente empezaron a creer que verdaderamente Dios es un malvado, cuando no es así. ¿Alguien de aquí ha tenido pensamientos así? Si alguien de aquí ha tenido de sus pensamientos, déjame decirte que sus pensamientos no provienen de Dios. No son tuyos, no son del mundo, sino que ese pensamiento es únicamente de alguien que los está sembrando en tu corazón. Nuestros jóvenes van a tener mucho este problema. Y no solamente los jóvenes, también algunos que ya son adultos. Estos dardos de fuego, amados, se preparan, o los prepara Satanás, para atacar nuestra mente con su propia malicia y ponerla en nuestro propio corazón, para que ese veneno, amados hermanos, entre y destruya el pensamiento que tenemos acerca de Dios, de un Dios amoroso, de un Dios de misericordia, de un Dios bondadoso. Y de repente peleamos con eso. Si te ha pasado y tú has dicho, pero yo no quiero pensar así, hermano Ricardo, a mí me han hablado, hermano, yo estoy llorando y cuando estoy llorando vienen pensamientos y estoy insultando a Dios y yo no quiero insultarlo, hermano. No te preocupes, no son tuyos. Hay alguien que los quiere inyectar en ti. Pide al Señor. Y dice la palabra del Señor, sométete pues a Dios, sé obediente a la palabra. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Él va a tener que salir huyendo, porque eso dice la Escritura. Estos dardos van a ser lanzados muchas veces a nuestros corazones, a nuestros pensamientos. Pero ahí sí, de principio a fin, provienen del enemigo. Ahora, a veces utiliza el mundo. Y aún, aparte del mundo, usa las fuerzas contra nosotros, apoyándose de nuestro propio corazón. Porque tu corazón, déjame decirte, que no es tan bueno y tan bondadoso como tú lo crees. Tu corazón sigue guardando las semillas de pecado. ¿De dónde vienen los hurtos, los malos pensamientos, los adulterios? ¿De dónde viene todo eso? Dice, ¿de dónde brotan? Del corazón. Porque en el corazón nacen. En el corazón están cada una de esas semillas. Y en un lugar fértil, te lo he dicho muchas veces, van a producir fruto. Así fue como tentó a nuestro Señor Jesucristo. Satanás fue muy astuto. Le trajo al mundo. Satanás ocupa el mundo y el mundo le prestó sus herramientas. Y Satanás le dijo, fíjate lo que dice ahí en Mateo capítulo 4, versículo 8 y 9. Dice así, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré. Hijo, no, hermano, el Señor Jesucristo yo creo que estaba muy deseoso, ¿no? De un carro último modelo, un palacio lleno de oro, ¿no? Todo esto te daré, le dijo, si postrado me adorares. Mira, qué tremendo es Satanás. Ahora, lo mismo sigue haciendo hasta estos días. Hermana Adriana, te voy a dar riquezas. No te va a faltar absolutamente nada. Pero déjame hacerlo a mí, a mi manera. Olvídate del Señor, no creo que se moleste contigo. ¿Y qué hacemos nosotros? Yo no creo que sea tan mal. 20,000 diablos y el diablo grande está riendo de eso. El Señor Jesucristo, hermanos, era Dios, es Dios. Amén.
y no pudo con él. Satanás en ese momento recibe incontables ayudas del mundo. Le prestó sus reinos, le prestó el oro, le prestó todas las cosas bellas de la tierra y se las presentó a Jesús. Fue el mundo. A ver, Satanás, yo te ayudo, a ver si lo convencemos. Y Jesús, amado hermano, lo reprendió, lo echó fuera. Estas herramientas y todas estas cosas, Él las sigue ocupando todavía para tentar a las personas, y a muchas personas las han hecho que abandonen el Evangelio. Demas me ha dejado amando este mundo. Muchas personas siguen siendo tentadas en esa área y abandonan al Señor Jesucristo. Satanás sigue trabajando de la misma manera. A veces somos nosotros mismos quienes lo auxiliamos. ¿Cómo? Con el deseo de nuestro propio corazón. Ante la tentación de Satanás, nuestro caso no es el mismo que el del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Cristo dijo en San Juan 14:30 lo siguiente: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo. ¿Quién era el príncipe de este mundo? Satanás. Dice, y él nada tiene en mí. ¿Pero qué crees? En nosotros no es lo mismo. Jesús sabía, Él estaba completamente limpio. Él no tenía la concupiscencia como tú y como yo de desear las cosas de este mundo. Con nosotros es distinto, porque el enemigo hay aquí adentro en nuestro pecho, en nuestro corazón, un fiel aliado: el deseo de nuestro propio corazón, la concupiscencia de nuestro propio corazón. Y Satanás ocupa eso. ¿Para qué? Lo haya útil. ¿Para qué? Para la mayoría de las tentaciones. Y son sus propósitos hechos en nosotros. ¿Por qué? Porque Él ocupa lo que Él ya sabe que nosotros mismos guardamos en este pequeño corazón tan malvado. Él ocupa eso. Santiago 1, 14 y 15 dice lo siguiente: sino que cada uno es tentado. Tú y yo somos tentados, dice, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Somos atraídos y seducidos de lo que nosotros mismos deseamos. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Así tentó a Judas, quien fue discípulo de Jesús. Este hombre que comenzó en la obra predicando, echando fuera demonios, sanando a los enfermos, él maquinó en su propio corazón entregar a Cristo. ¿Y qué ocupó Satanás? A ver, hermano, quiero ver si ustedes están aprendiendo. ¿Qué ocupó Satanás para tentar a Judas? Su deseo del dinero, su ambición. El deseo. Satanás le presentó y trajo al mundo, y el mundo agarró sus instrumentos y le dijo: ¿sabes qué? Ofrécele dinero. Ofrécele dinero. Y Judas, amados hermanos, dice que de repente vino Satanás y entró en él. Lucas 22:3, y entró Satanás en Judas, por su nombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y Satanás a continuación pone al mundo sus cosas y pone a trabajar a estos que convinieron en darle dinero. ¿Qué más ocupó? Ocupó hombres religiosos. Ocupó a los escribas, a los fariseos. Dice Lucas 22:5, ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. ¿Quiénes eran? Los religiosos de ese momento. Ocupó hombres también. El Satanás es tan astuto que ocupa personas, ocupa cosas, ocupa el mundo, ocupa tus propios deseos. ¿Para qué? Para tentar. Y estos hombres, ¿cuánto le dieron? 30 moneditas de plata. ¿Fue suficiente para que Judas traicionara a su maestro? 30 monedas de plata. ¿Cuántas monedas necesitas tú? Gloria al Señor, qué inteligentes son ustedes. Satanás luego ocupó a los hombres que tenía ahí, que eran los escribas y los fariseos, los sacerdotes, y todos ellos fueron los que ocupó Satanás. ¿Para qué? Para arrestar a Jesús, para hacer caer a Judas. Y de la corrupción del propio Judas, porque estaba aquí, el deseo de tener dinero. Él era codicioso. Él pensaba siempre en cash, money, dinero. Y es lo que Satanás ocupó. ¿Para qué? Para tentarlo. Que no te sorprenda que te tienten por ese lado. ¿Quieres más dinero y más dinero y más dinero? Aguas. No sea que sea Satanás poniendo al mundo y sus instrumentos para que te apartes del Señor. Cuando Jesús te dice: ven, velad y orad, no dejes de congregarte. Es lo que el Señor te dice por medio de la palabra. Y Satanás: no, trabaja más dinero, más money, más esto, tienes necesidad, mejores zapatos, mejor ropa, mejor casa, mejor todo. Todos tienen, ¿por qué tú no? Debemos de tener mucho cuidado, hermanos. Yo voy a terminar. El sentido general de la tentación, entonces, hermanos, es toda cosa. Eso es la tentación, es toda cosa. Estado,
modo o condición que sobre cualquier pretexto ejerce una fuerza o eficacia que te seduce. Que te seduce, te atrae tu mente, atrae tu corazón. De todos nosotros los seres humanos para desviarnos de la obediencia que Dios le exige a cada uno de sus santos. Él sigue trabajando de la misma manera. Satanás ocupa la tentación. Concretamente, constituye tentación, hermanos, todo aquello que ocasiona que pequemos o dejemos de cumplir un deber de cualquier tipo que es para darle la honra y la gloria al Señor. Si tu trabajo, a menos que tú verdaderamente no puedas por tu trabajo, te está alejando de Dios y de la oración y de congregarte, déjame decirte que Dios está ocupando eso para ti. No, hermano, yo no creo, aunque no lo creas. Eso dice la palabra. Toda aquella cosa que hace que dejemos de cumplir nuestro deber como creyentes, como cristianos, de ser obedientes a la palabra. Eso es tentación. Ya sea introduciendo el mal en nuestro corazón o extrayendo la maldad que mora dentro de nosotros. Todo eso ocupa Satanás, nos distrae. Todo lo que nos distrae de la comunión del Señor nos aleja de Él. Todo aquello que nos está distrayendo, lo que sea, hermano, sea tu trabajo, sea el estudio, sea, no sé, una serie en la televisión, cualquier cosa, si te está distrayendo de lo que debes de hacer para cumplir con el Señor, es tentación. Si tú puedes evitarlo, yo te recomiendo que lo evites. Que seamos sabios. Pueden ser nuestros negocios, el trabajo, el transcurso normal de la vida. No nos gusta que nos toquen nuestras rutinas de vida, de día a día. Las amistades que no tienen que ver con el cristianismo. Los sentimientos, las malas intenciones, las relaciones, los deleites de esta tierra, el renombre, que nos reconozcan en otra área, aunque no nos reconozcan en el reino de los cielos, la reputación, la autoestima, las habilidades, las partes o excelencia en torno al conocimiento, al intelecto, la posición, la dignidad. El alma que no discierna la tentación se hallará al borde de la ruina. No se va a dar cuenta, como le pasó a Salomón, un hombre tan sabio. No se va a dar cuenta cuando lleguen las consecuencias, como le pasó a David, un hombre temeroso del Señor, pero de repente descuidaron la intimidad con el Señor. Le va a pasar lo que le pasó a Pedro. Podemos decir, yo te amo, Señor, y yo no lo dudo, pero eres carne. La carne es y el espíritu está dispuesto, está presto, quiere hacerlo. Y por eso dice el Señor, velad y orad para que no caigan en tentación. Hasta aquí la palabra del Señor. El punto número 2 se nos toca la próxima. ¿O tocamos el punto número 2? Dice la hermana, amén.